Porque en realidad también hay un ámbito espacial donde funciona esto que nosotros llamamos Perú. Es decir, es un punto hasta la frontera, a partir del cual la diferencia está, por ejemplo, es que en esa frontera de un lado se apoyan las normas ecuatorianas y de este lado se apoyan las normas peruanas, ¿no? Entonces, hay una realidad. Ahora, esa realidad jurídica, al chocar con la realidad cultural, produce desacuerdos. Pero lo que no se puede establecer es que fuera de ciertas condiciones siempre la costumbre debe prevalecer, ¿no? Entonces hay que mediar. Cuando uno dice, por ejemplo, que los pueblos indígenas tienen derecho a su control social, lo dice en el sentido de que tienen el derecho al control social entre ellos, ¿no? Pero sería bien complicado que uno de nosotros, estando allí, en una área pues, supongamos, por ejemplo, como para el caso del pueblo Aguaruna, se nos quisiera a nosotros aplicar alguna norma de ellos, sería el mismo contrasentido, ¿no? Pero, aún así, la otra cosa que demostraban mis estudios es que las sociedades son extremadamente sabias y que tienen una serie de mecanismos de control que les permiten manejar estas situaciones difíciles. El problema es que mucho de eso se ha pervertido, o sea, ha sido sacado de contexto, ¿ya? Ha sido deformado por distintos tipos de procesos. Entonces, muchas veces se alega costumbre y se alega antigüedad para aludir a una forma tramposa y mañosa de querer sacarle la vuelta a la ley. Entonces, cada caso tiene que ser analizado en profundidad. Hubo una situación muy grave que se produjo en un área cercana a Jaén. Durante años el Estado permitió que se invadieran tierras, durante años. Entonces las comunidades de esa zona reclamaron durante años, al Ministerio de Agricultura y fueron hasta los jueces. Pero no había forma de mover nada del aparato. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que se produce una recuperación de las tierras violenta. Entonces, cuando se me preguntaba en esa época cómo había funcionado el derecho tradicional, yo dije que no funcionaba. Es decir, que lo que había sucedido es que ni el derecho nacional, ni el derecho de esas comunidades había podido prevalecer. Porque si el derecho comunal hubiese prevalecido, nunca hubiera producido la invasión. Si el derecho nacional también hubiera prevalecido, nunca se hubiera producido la invasión, no debió producirse, ¿no? Pero en los hechos concretos, al ocurrir el caso, ambos sistemas jurídicos se neutralizan, ninguno funciona y lo que se impone es la violencia, ¿no? Es como que digamos, para el caso de la psicología, la razón de ambos es bloqueada y entra solamente la pasión y la violencia, ¿no? Eso ya no tiene forma de caminar. No hay forma. Ahí no hay forma. Pero acá sí hay forma de caminar y tengo que ir a una pausa comercial. Entonces, con ustedes, amigos televidentes, regresamos en breves instantes para seguir hablando de este apasionante tema. Permiso.
Amigos televidentes, de regreso con ustedes y en compañía muy grata, por cierto, del doctor Francisco Bayón Aguirre, quien es abogado especializado en antropología jurídica, con quien veníamos conversando acerca de esas ciencias que él también conoce. Francisco, antes de irnos a la pausa, tú conversabas con Belén acerca de lo que pasó en Jaén, este desalojo violento y donde se neutralizan dos tipos de leyes, leyes, diría yo. Ahora, yo lo que quería preguntarte en tus estudios, largos por cierto, es, hablábamos en el interín de valores, ¿no? La pregunta es, ¿qué son valores para ti? ¿Qué valores tiene el capitalino, porque ya el limeño no puedo decir, y qué valores tienen estos pueblos ligeramente contactados, no contactados, o ya algunos ya con una aproximación más hacia la forma de vida limeña, que yo no digo que sea la buena ni que sea la mala, pero viendo los informativos huelgan comentarios. Bueno, mira, una manera que me parece a mí interesante para entender el tema de los valores sin entrar a una discusión interminable de ellos, es más bien el pensar los valores como los mecanismos a través de los cuales cada uno de nosotros encuentra la coherencia en su existencia, en su modo de vida, en su forma de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunas personas es absolutamente coherente a ciertas horas del día hincarse e implorar mirando en cierta dirección, ¿no? Para otros, por ejemplo, es absolutamente prioritario que no se toque la cabeza de los niños. Para otros es muy importante tener un iPod último modelo. Entonces, los valores constituyen estas estructuras internas que permiten organizar la personalidad, ¿no? Ahora, los valores no son solamente individuales, se proyectan a los espacios sociales. Y generalmente es el lenguaje y el idioma el que conduce estos valores y el que los organiza y los arma, ¿no? Y los expresa. De modo tal que por ejemplo, no sería posible entender la cultura occidental íntegra sin entender el catolicismo. Es imposible. ¿Por qué? Y este es un problema para la educación actual, ¿no? El saber quiénes son cierto tipo de personajes de nuestra cultura católica da como resultado que tú puedas pasearte por un museo europeo y entender lo que ahí está reflejado, ¿no? Entonces, la cultura funciona como esta argamasa que permite organizar el sentido. En el caso de Arequipa, esto es muy interesante porque Arequipa durante muchos años, siglos, por razones de comunicación, se comportó casi como una sociedad clausurada, cerrada en sí mismo, que tenía un pie en la propia ciudad, otro en el área rural, de la cual llegaba casi todo lo que era su alimentación, que es prácticamente la campiña arequipeña y en especial en las áreas de Tingüe y de Tiabaya, y después tenía su gran puerto, que era Mollendo, ¿no? Entonces ahí se cerraba este espacio regional. Y en ese espacio, durante muchos años, durante el tiempo, nosotros los arequipeños empezamos a tomar una forma de decir las cosas, ¿no? Una forma propia, menos chuma que otros, ¿no? Y como consecuencia de eso arraiga en una personalidad de gran orgullo. Entonces, el idioma es algo de lo que la gente se enorgullece. En España, por ejemplo, los catalanes tienen extraordinario orgullo de su forma de decir las cosas, ¿no? Lo mismo en general. Si tú te pones a pensar, en el caso peruano hay varios millones
varios millones de compatriotas que no hablan castellano, pero que no pueden realizar un solo pequeño acto en su idioma, un pequeño acto jurídico, no pueden contratar en quechua, ¿no? Entonces sería muy interesante preguntarse qué cosa es lo que pasa si es que un par de quechohablantes que han expresado lo cual no quiere decir que no sepan castellano, ¿no? Ni que tampoco pudieran escribir en castellano, pero supongamos que redactaron, porque ese es su orgullo, redactaron en quechua un pequeño contrato, una venta de unas vaquitas que quieren que quede inscrito en los registros. Es imposible, no se lo van a aceptar, se van a reír, se van a burlar. Entonces, pongámoslo eso en otros términos. Cuando usted va a votar, si usted es un aguaruna, un huitoto, un chipibo o un aymara, usted no vota en su idioma, usted vota en castellano. Entonces hay un imperialismo. Entonces se podría decir que hay una contradicción de la realidad con la política de inclusión que están tratando de desarrollar este gobierno. En el aspecto lingüístico muy grave, Es más, hay una falta constitucional, porque según la Constitución son idiomas del Perú, no solamente el castellano, idiomas oficiales, sino el quechua y el aymara y los demás idiomas en las regiones donde predominan. Pero, señor, parece que a nadie le interesa este asunto. Como consecuencia de eso, sigue primando la idea de que todo el mundo tiene que hacer las cosas en un idioma. Si usted le planteara al gran sector de habla franca, que hablan francés en Canadá, que sus contratos los tienen que hacer en inglés, ya se hubiesen dividido porque han estado a punto de hacer una votación que ha ganado con las justas el mantenerse comunidad. Pero si eso se plantease en serio, la división es evidente, ¿no? Lo que sucede aquí es que desafortunadamente este es un problema demasiado grande para ser manejado solamente por el Estado. Se requeriría una comunión de opiniones para lograr consensuar una política realmente de inclusión lingüística, de modo, es muy interesante, fíjate tú, incluso algunas empresas privadas te permiten que tú escojas si quisieras que se comuniquen contigo en quechua o en aymara. Una compañía de teléfonos te lo permite, pero si tú vas al Ministerio de Educación, vas a tener que hablar en castellano, porque el funcionario no te va a permitir a ti que hables en quechua o en aymara. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Hay situaciones en las cuales se ha intentado poner funcionarios lo más pegado, pero esto no es una política expresamente establecida, ¿no? Y sería maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente al apropiarse de su propia capacidad de ejercer sus derechos en su idioma, es muchísimo más orgullosa y seguramente en muchos casos bajaría una buena cantidad de conflictos. ¿Cuál es el problema con muchos de los problemas que se producen actualmente desde el punto de vista, y esta es una crítica ya al otro lado, ¿no? Es que las organizaciones indígenas han asumido prácticamente solo las reivindicaciones económicas y han olvidado todas sus reivindicaciones culturales. Este es un tema crítico, ¿no? En ningún momento ellos reclaman el uso de sus idiomas. Lo han hecho de manera formal, ¿no? Hay documentos, pues, donde se ha dicho, pero como política ellos no lo han establecido. Entonces, tampoco hay una presión. El Estado funciona tranquilamente como funciona porque la gente no reclama sus derechos. A mí me gustaría saber qué pasa si hay una norma que el día de mañana dice que Arequipa ya no se va a llamar Arequipa. No, y antes hemos decidido que se llame Quipaepa. Bueno,
¿qué hacer? Pues la revolución, nadie va a aceptar. Nadie va a aceptar. Y nadie va a aceptar que a usted le quiten la idea de lo chuma o el punto de vista a través del cual usted y nosotros los paisanos expresamos nuestro modo de ser, orgullosamente. Ahora, yo creo que se suma a todo esto, aparte de valores, yo diría